En el vídeo de hoy vamos a ver la formación del superlativo. Es muy sencillo. La mayoría de los adjetivos latinos forman el superlativo añadiendo al lexema del grado positivo el sufijo isimus, isima, isimo. Si recordáis bien, teníamos el ejemplo de altus, alta, altum, y sabíamos que aquí el lexema era alt, que se formaba a partir del genitivo singular. ¿De acuerdo? Bien. Pues a este lexema se le añade eso, la terminación isimus, isima, isimum, y se declina, como podéis ver, como un adjetivo de la primera y la segunda declinación, ¿no? Bien, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que los adjetivos de tres terminaciones cuyo nominativo singular acaba en er forman el superlativo no con este sufijo, sino con elimus, elima, elimum, declinándose igual como adjetivos de la primera y la segunda conjugación, solo que en vez de ser en isimus, isima, isimum, es en elimus, elima, elimum. Y lo segundo, o b, es que los adjetivos facilis, difficilis, similis, dissimilis y humilis forman el superlativo mediante el sufijo ilimus, ilima, ilimum. ¿Vale? Así que, como vemos, el resumen sería que el superlativo se forma a partir del lexema del adjetivo en grado positivo, igual que en los comparativos, a partir del genitivo en singular, y se añade se añade isimus, isima, isimum. Salvo en los casos donde el adjetivo de tres terminaciones acabe en er, sería en elimus, elima, elimum, y si fuesen los adjetivos difficilis, difficilis, similis, dissimilis y humilis, serían ilimus, ilima, ilimum. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo de esto. Borramos esto. Borramos esto. Y vamos a ver un ejemplo bastante completo de cada una de las terminaciones. A ver, volvemos aquí. Bien, sería en grado positivo, sería altus, que sabéis que significa alto. Después tenemos el lexema y aquí vamos a tener el superlativo. Bueno, volvemos a empezar. Tenemos altus, que está en grado positivo, que significa alto. El lexema, como sabéis, es alt, que viene del genitivo alti. Y el superlativo sería altissimus, altísima, altísimo, que significaría el más alto o altísimo. Altísimo, vale. Ahora otro, fortis, que es fuerte. Bien, tenemos que el lexema es hasta la T. ¿De acuerdo? Sería fortissimus,
fortissima, fortissimum, que significa el más fuerte o fortísimo. Sapiens, que significa sabio, sería hasta la T. Y entonces el superlativo sería sapientissimus, sapientissima, sapientissimum, que significa el más sabio o sapientísimo. Ahora, celeber, que significa célebre. El lexema sería hasta la B, y como vemos acaba en ER, así que ¿cómo está el superlativo? Escribimos el lexema y ponemos, como decíamos antes, la terminación esta de los adjetivos que acaban en el. Errimus, errima, errimum, y queda celeberrimus, celeberrima, celeberrimum, que significa el más célebre o celebérrimo. Ya veis que en castellano también es diferente de sapientísimo a celebérrimo, como cambia el superlativo en castellano. Pues en latín era igual. Y vamos a poner otro ejemplo, el último ya de estos, que es facilis, que significa fácil. El lexema es hasta la L, y como veis este es uno de los ejemplos que poníamos antes, que eran facilis, difficilis, similis, dissimilis y humilis, que decíamos que lo hacía como ponemos primero el lexema y ahora añadimos, bueno, el lexema sería hasta aquí, lo he copiado, pero la verdad es que sí está aquí porque se añade illimus, illimus, illima, illimum, que significa el más fácil o facilísimo. Estos serían los ejemplos. Ahora vamos a ver el régimen del superlativo. Bien, régimen del superlativo. El segundo término del superlativo, cuando lo hay, con el superlativo relativo hay segundo término, con el absoluto no, se puede expresar en latín en genitivo, en acusativo con intel o en ablativo con ex. Así que tenemos, vamos a ver, el segundo término, cuando lo hay, que sería en el superlativo relativo, se puede expresar en genitivo, se puede expresar en acusativo con inter, es decir, inter más acusativo, o en ablativo con ex, es decir, ex más ablativo. Y vamos a ver un ejemplo. Petrus fortissimus est. Queremos poner Pedro es el más fuerte de todos los amigos. Entonces, en genitivo, de todos los amigos sería omnium amicorum. Inter más acusativo sería inter omnes amicos. Y ex más ablativo sería ex omnibus amicis. Como veis, aquí tenéis
las tres maneras. Así que para repasar, el gemelo superlativo es cuando hay superlativo relativo en el que hay un segundo término. El segundo término puede estar en genitivo, como omnium amicorum, que como veis están los dos, el sustantivo y el adjetivo o el determinante están los dos en genitivo. Inter más acusativo, inter omnes amicos, que como veis están los dos también en acusativo plural y aquí genitivo plural. Y ex más ablativo, que aquí tenéis ex más omnibus amicis, que están los dos en ablativo plural. Ahora os vamos a hablar de los comparativos y superlativos irregulares. Los comparativos y superlativos y superlativos irregulares que son muy usados se forman sobre temas o sobre lexemas diferentes de los adjetivos. Esto es muy fácil, es decir, por ejemplo, en castellano tenemos un ejemplo muy sencillo. Si algo es malo, ¿cómo será? Pues es peor. ¿De acuerdo? Como veis, aquí el tema o el lexema es diferente del adjetivo en grado positivo. Así que en latín pues viene a ser lo mismo. Por ejemplo, magnus, que significa grande. El comparativo, vamos a poner aquí comparativo y superlativo. Grande, el comparativo sería maior o maius. Y el superlativo sería maximus, máxima, maximum. En el ejemplo de parvus, que significa pequeño, sería minor. Como veis aquí el tema es diferente, y minus. ¿Y cómo sería en superlativo? Lo que es poco, cuando es muy poco, es mínimo, sería minimus, mínima, minimum. Otro ejemplo es con bonus, que significa bueno. Pues en castellano, ¿cómo sería? Bueno, algo que es más bueno, lo bueno de todo, que sería mejor. Pues de aquí viene mejor, de melior, melius. Como veis aquí está la parte para masculino y femenino y para neutro, maior maius, minor minus, melior melius. ¿Y cómo sería en superlativo ya lo mejor de todo? Lo mejor de todo es óptimo, es decir, en latín sería optimus, óptima, optimum. Y con malo, aquí veíamos el ejemplo que de malo era peor, y de peor, ¿cómo sería el superlativo en castellano? Sería pésimo, ¿verdad? Pues en latín es igual, es malus, que significa malo. En latín el comparativo sería peior o peius, y en superlativo sería pésimus, pésima, pésimo. Así que como veis, se forman sobre temas o sobre lexemas diferentes del adjetivo en su grado positivo, y otras veces amplían el sufijo, amplían el sufijo en isimus, isima, isimum. Después tenemos los adjetivos que acaban en dicus, ficus o volus. Bien, estos adjetivos forman el comparativo, lo forman con el sufijo entior o entius.
Ya veis que al ior e ius anterior le añaden la partícula ent por el medio. Y el superlativo, si hace, entissimus aum. Es decir, que al lexema o al tema en grado positivo se le añade una partícula en el medio, si queréis verlo así, pues desgranado, más ior, ius, o más issimus, issima, issimum. Con lo cual queda así: entissimus, entissima, entissimum. Por ejemplo, maledicus, que como veis acaba en dicus, que significa maldiciente. El comparativo sería maledicentior o maledicentius. Vale. Y el superlativo sería maledicentissimus, issimaissimum. Vale. Magnificus, que significa fastuoso. ¿Cómo sería el comparativo? Magnificentior. ¿Y cómo sería el superlativo? Magnificentissimus. ¿De acuerdo? Y ahora vemos un tercer ejemplo, que sería, por ejemplo, benevolus. Como veis, estoy poniendo un ejemplo de cada uno de estos tres casos, ¿no? Significa benevolus, significa benévolo. ¿Cómo sería el comparativo? Sería benevolentior. Benevolentior. Y el superlativo sería benevolentissimus. Benevolentissimus. ¿Veis? Es así, muy sencillo. Y después tenemos los comparativos y superlativos analíticos. ¿En qué consiste? Pues que hay algunos adjetivos que no admiten una formación comparativo-superlativo normal y se forman mediante perífrasis. Con los adverbios magis y maxime. Los más importantes y los que más os van a salir serían, por ejemplo, idoneus, que es idóneo, que el comparativo sería magis idonius. Es decir, que pones el adjetivo en grado positivo con el magis delante, que vendría a ser más idóneo. Y el superlativo sería maxime idoneus. Con varius, que significa vario, sería magis varius, o el superlativo maxime varius. Otro ejemplo también es arduus, que significa arduo, y el comparativo sería magis arduus, y el superlativo sería maxime arduus. ¿Vale?
Como se puede observar, se trata de adjetivos en us aún,